Muy buenos días, jóvenes. De primer año de secundaria les saluda a su profesor Leopoldo, que esta semana nos volvemos a encontrar para continuar con nuestro trabajo académico que está programado en nuestro libro, ¿no? Nuestro libro, entendiendo de que el mensaje es que en casa estemos gozando de salud, guardando la cuarentena, y evidentemente todos queremos salir pronto de esta situación, ¿no? Por ahora, aprender en casa es una herramienta que le lleva el conocimiento a través de esta plataforma. Y ese es el mensaje, jovencitos, ¿no? Esta semana está programado trabajar lo que habíamos programado sobre, como vemos acá en la imagen, sobre el reino, los reinos de la vida. Y dentro de los reinos de la vida, lo que tenemos programado es, como lo vemos en la imagen, en esta parte, vemos que está bailando, ¿no? Ya ustedes van identificando ahí quién es. Me pongo un poquito más arriba, seleccionamos nuestro puntero láser para poder ubicar y nos ponemos por acá. A ver, observamos aquí qué tema nos toca trabajar esta semana. Miren acá, nos toca trabajar el reino protista y el reino fungi. Entendiendo de que el reino protista es el segundo reino de clasificación, ¿no? El segundo reino. Y el reino fungi es el tercer reino, ¿no? Vemos acá dos representantes un poco inquietos porque es la actividad propia de estos microorganismos, ¿no? Su profesor Leopoldo, que es el encargado del curso. Vamos a continuar con la segunda presentación. Aquí más o menos explica el eje temático de hoy día, ¿no? El eje temático, ¿no? Seguimos con taxonomía, porque taxonomía es la ciencia que clasifica y ordena a los seres vivos. Acuérdense de Carlos von Linneo, que es el científico que nos dejó como herencia esta ciencia, la ciencia taxonómica, ¿no? Y en beneficio de la ciencia, este señor, este científico sueco, nos deja como herencia esta rama. Y para hoy, por ejemplo, me dice acá, ¿quiénes integran el reino protista? ¿A qué personajes, qué organismos vamos a encontrar en el reino protista y qué organismos vamos a encontrar en el reino fungi? ¿Qué características tienen los protistas y qué características tienen los fungis? ¿No? Lo vamos a ir desglosando de manera progresiva, ¿ya? ¿Cómo se clasifican ellos? Porque para eso está la taxonomía, porque acuérdense que la taxonomía clasifica y ordena a los seres vivos de acuerdo a ciertas características comunes que tienen las especies. Ventajas y desventajas de los protistas y del reino fungi, ¿no? ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos de ellos? Continuamos por acá. Por ejemplo, iniciamos nuestra participación con el reino protista o protoctista. Protista o protoctista. Dice acá que, por ejemplo, el primero en organizar los reinos, acuérdense bien, el primer hombre en organizar o clasificar a los reinos, porque nosotros sabemos que ahora tenemos 5 reinos, ¿no? Pero todo tiene un inicio, inclusive la clasificación de los reinos, ¿no? Aristóteles fue el primero. Anótelo bien, Aristóteles fue el primero. Este señor, este filósofo, Aristóteles de Aristarco, antes de Cristo, él, de acuerdo a su deducción y a su observación, dijo que existían 2 reinos, el reino animal y el reino vegetal. Solo 2 reinos. Evidentemente, ¿por qué? Porque en ese tiempo pues no había toda esa capacidad científica que tenemos después del descubrimiento del microscopio, ¿no? Con el microscopio hay que entender que se pudo avanzar ese mundo que nosotros no conocemos. Por eso se llama micro, porque se mide con micras. Y la micra es un submúltiplo, no es una unidad de medida de aquello que es imperceptible a la vista. Profesor, ¿y el virus con qué se mide? El virus no se puede medir en micra, ¿no? El virus se mide en nanómetros. Es diferente, es una unidad mucho más pequeña, ¿no? Pero por ahí vamos, ¿eh? Dice acá que el reino protista son organismos unicelulares.
pluricelulares también en otros casos, heterótrofos, o en algunos casos autótrofos o eucariotas, pero encierra que son microorganismos. Bien, ¿quién propuso el nombre de protista o la etimología protista, ¿no? Hay que entender que todos estos vienen en latín. Ernest Haeckel, o Ernest Haeckel, en el siglo XIX, introduce el nombre del reino protoctista, ¿ya? O protista. Y ya luego existe pues Robert Whittaker, que tenemos acá abajo, Robert Whittaker y la científica Margulius, que ellos establecen que no son solamente 2 reinos, ya eran 5 reinos para ellos, ¿no? Vemos en esta imagen al gran Ernest Haeckel. Él es el que nos dejó el segundo reino, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer reino es el reino Monera, el reino de las bacterias, ¿no? El reino Monera o el reino de las bacterias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las características. Teniendo en cuenta, jovencitos, que cuando a ti te dicen características, ¿a qué se refiere? Cuando te dicen características, se refiere, por ejemplo, a tamaño, acuérdense bien, se refiere a tamaño, se refiere a forma, se refiere a color, se refiere a ubicación, se refiere a una serie de requisitos que tiene la especie que lo diferencia de la otra especie. ¿Ya? Por ejemplo acá, ¿qué característica tiene el protista? Dice que son eucariotas. A diferencia del monera, o sea, las bacterias, los protistas son eucariotes. Acuérdense bien que eucariote significa que es una célula que tiene núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque existen 2 tipos de células, acuérdense bien, muchachos. Procariotas y eucariotas. Pro, células sin núcleo, como las bacterias. Eucariotas son del protista para adelante. Significa que el protista, el fungi, el reino de las plantas y el reino de los animales, todos ellos tienen células eucariotas. Son células que están en un eslabón superior que el procariota. Profesor, una pregunta para usted. ¿Cuál de las 2 células son las que han aparecido primero de acuerdo a la ciencia en la Tierra? De acuerdo a la ciencia, la evidencia que se tiene es que las células procariotas son las que primero han aparecido. Profesor, si son las primeras, ¿por qué no han evolucionado como las eucariotas? Lo que pasa es que las eucariotas han encontrado mejores condiciones para poder ir adaptándose a los cambios del ambiente. Y ustedes saben que todo cambio obedece a una exigencia o una necesidad, y esas necesidades han hecho que estas células vayan progresándose y adaptándose a nuevas formas, ¿no? Pero seguimos acá. Dice que son unicelulares o pluricelulares. Recordemos que cuando te dicen unicelular, es que hay protistas de una sola célula. Cuando te dicen pluricelular, se dice que hay muchas células, ¿no? Nutrición, ¿cómo viven? ¿Qué comen ellos? ¿Cómo se nutren? ¿Son autótrofas? En algunos casos, ¿por qué? Porque son fotosintéticas. Algunas algas son fotosintéticas aquí. Algunas algas son fotosintéticas, ¿no? Y en algunos casos son heterótrofas, como los microbios. Microbios, por ejemplo acá, son heterótrofas porque no elaboran sus alimentos. Ellos se alimentan de sustancias ya elaboradas por otros ambientes, ¿no? Por eso dice acá, fagotrófos o fagocitos, consumen materia orgánica, inclusive en descomposición. Otros son osmóticas, mira, otros protistas son osmóticas. Osmosis es un intercambio del agua de un medio a otro medio. ¿Qué hacen estos protistas? Utilizan los minerales que están sueltos en esa agua. Por lo tanto, esencialmente necesitan el agua, ¿no? La reproducción, ¿cómo se reproducen los protistas? Pueden ser de 2 tipos, ¿no? Asexual, que significa que no tienen sexo ni masculino, ni femenino, ni macho, ni hembra, o también puede ser sexual, ¿no? Esas son las principales características de los protistas. Vamos a continuar acá. Miren, acá tenemos 2 representantes muy conocidos, ¿no? Muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, este es uno que abunda en el agua estancada. A veces cuando ustedes hagan la prueba en casa, dejen un agua en un vaso transparente, déjenlo tibia, agréguenle un poquito de restos de verdura, un poquito de granos de arroz cocido, déjenlo ahí, y dentro de unos días van a ver cómo va cambiando de color
esa agua estancadita, y van a salir estos microbios, estos bichos. Este es, por ejemplo, un paramecio. Un paramecio. A veces cuando uno toma agua contaminada te da una diarrea. ¿Por qué? Porque están ingresando los microbios aquí. Igual que este acá, ¿no? Este es una euglena. Una euglena. También hay otro microbio que es la ameba. Acuérdense que en la piscina sale siempre la ameba come cerebro. La ameba come cerebro es un protoctista. De aquí hay muchas enfermedades muy extremadamente feas que salen de los protistas. Son microbios todos, ¿ya? Continuamos. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Cómo se clasifican los protistas? ¿Cómo se clasifican? Bueno, en realidad son 3 bloques. En el libro nos establece 3 bloques. Acá tenemos los verdaderos protistas, que son los protozoarios, son heterótrofos. Miren, acá tenemos 4 representantes. Aquí están, pues, el paramecium, la euglena, los cilios, los esporas. Aquí están todos ellos. Todos ellos son saprofíticos. En cambio, aquí están las algas. Las algas, como están de color verde, significa que son autótrofas, ¿cierto? Son autótrofas. Solo que aquí ahí vemos clorofitas, que son de clorofila, rodofitas, que son de color rojas, y así, ¿no? Firrofitas, que son algas que consumen o que están pegadas en el hierro. No sé si ustedes, cuando hemos ido al muelle, en la parte inferior del muelle que está en contacto con el agua, hay metal, ahí abundan muchas bacterias y muchas firrofitas, ¿no? Que son algas pegadas, mezcladas en coexistencia con bacterias que viven en ese lugar porque se alimentan de hierro, ¿no? Pero también nos menciona el libro los micoides, ¿no? Y ahí están los zoomicetos. ¿Qué más tenemos acá? Representantes. Representantes, tanto de protozoarios como de las algas, ¿no? Aquí tenemos, miren, las algas de colores, como yo le decía aquí. Y aquí tenemos los integrantes de las... Todos ellos tienen algo en peculiar, jóvenes. Dependen mucho del agua. Si no hay agua, se acaben, porque hay que recordar que la vida viene del mar, o las primeras formas de vida se han iniciado en el mar. Por lo tanto, ellos todavía permanecen como teniendo, primer requisito, haber agua. ¿Ya? Seguimos por acá. Seguimos por acá. Pasamos al reino fungi. Dejamos ya un poco el reino protista o protoctista, y nos vamos al otro reino, el tercer reino de la vida, el reino fungi, el reino de los hongos, ¿cierto? Porque fungi tiene un latín, tiene un término etimológico, ¿cierto? El reino fungi. Aquí tenemos, dice, fue el reino que significa hongo y que forma parte del reino fungi. Aquí encontramos a todo lo que son eucariotas, pues ya les dije anteriormente. Les menciono inclusive algunos ejemplos como las setas, los champiñones, la levadura, el moho, que lo vamos a ir describiendo en forma progresiva en las siguientes diapositivas, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Al gran Robert Whittaker. Robert Whittaker es este científico que nos clasifica e introduce en la gama del conocimiento ya los 5 reinos. Porque hay que recordar que habían solamente el reino monera, que lo hemos tocado la semana pasada, y el reino protista, que lo hemos tocado antes del fungi. Ahorita nos toca el reino fungi, el tercer reino, ¿cierto? El tercer reino, mucho más desarrollado que los anteriores, pero ¿quién es el que introduce todos estos términos? Robert Whittaker. Aquí está este científico que nos deja la clasificación de los reinos como, empezando con el reino monera, que son el reino de las bacterias, muchachos, acuérdense bien, las bacterias. El reino protista, acuérdense bien, el reino protista es el segundo reino, el reino de los paramecium, de las amebas, ¿cierto? De la euglena. El reino fungi, que es el que nos deja él, ¿no? Y luego que vamos a ver después el reino de las plantas y después el reino de los animales. Acá me dice claramente, miren, los integrantes del reino fungi tienen la capacidad de descomponer la materia muerta. En realidad ustedes saben que existe un ciclo natural en la Tierra, un ciclo natural, ¿cierto? Para la ciencia nada se destruye, nada se destruye, todo se recicla, todo es útil, porque si un organismo vivo deja de existir, entra en un proceso de descomposición, ¿cierto? Ese proceso de descomposición está escrito en las leyes naturales de la naturaleza.
valga la redundancia, ¿cierto? ¿Qué significa? Que cuando un organismo se descompone, todos los elementos que formaban parte de ese organismo regresan a su estado natural, regresan al ambiente. Nosotros estamos formados de carbono, muchachos. Nosotros nomás no, las plantas también. Todo ser vivo tiene como elemento número 1 carbono. Tiene como elemento número 2 al hidrógeno. Como elemento número 3 al oxígeno. Como elemento número 4 al nitrógeno. Son lo básico. Luego viene el fósforo, el azufre. Son los elementos básicos de la vida. Lo vamos a encontrar en todas las formas de vida. Y como todos tenemos que morir en algún momento, los elementos nos han prestado. Cuando dejamos de existir, esos elementos vuelven al ambiente. Vuelven al ambiente. El carbono se va al ambiente, ¿cierto? Se va al ambiente. La lluvia lo trae al suelo. El nitrógeno va al ambiente. La lluvia lo trae al suelo. El oxígeno va al ambiente, lo respiran otros seres. Por lo tanto, todo es reciclado. Pero, por ejemplo, aquí dice descomposición. Cuando se muere una planta, principalmente es descompuesta por los hongos. Cuando se muere un animal, básicamente es descompuesta por las bacterias. Acuérdense bien, las bacterias. ¿Ya? ¿Seguimos por acá? Seguimos por acá. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, las características de los reinos, del reino fungi. Acá tenemos el más famoso, ¿cierto? El sombrerillo. Miren, ve, con su paragüita ahí encima, ¿cierto? Muy conocido. Pero, ¿qué característica tienen los hongos en particular? Ya dijimos, ¿no? Ya sabemos que hay unicelulares y pluricelulares, ¿ya? Son seres vivos sin clorofila. ¿Qué significa? Que ellos no son autótrofos. Los hongos no son autótrofos. Profe, pero los hongos no se trasladan. Cuando yo he visto un hongo está pegado al suelo, profesor, donde hay grama, donde hay humedad. Muy bien. Donde hay humedad son donde viven, ¿cierto? Significa que en el ambiente hay muchos hongos, solo que están guardadas en forma de micelas, en forma de hifas o en forma de semillas, si lo queremos entender así. Solo que cuando se da la condición, es decir, cuando se genera la humedad, salen los hongos, porque están muy protegidas por una capa protectora rica en polisacáridos y se mantiene ahí, se preserva en el tiempo. Cuando viene la humedad, se activa la vida. Ustedes saben que el agua trae todas las formas de vida. No son con clorofila, significa que no elaboran sus alimentos, no elaboran sus alimentos. Por eso dice acá que son heterótrofos. Los hongos son heterótrofos. Significa que consumen alimentos elaborados por otros organismos, ¿cierto? Saprofíticos o parásitos, que significa que dependen de otros. Nosotros hemos visto hongos, inclusive en el cuero cabelludo, en la piel, en los pies, ¿cierto? Ellos son saprofíticos. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican y cómo lo identificamos a los hongos que tenemos. Reproducción asexual. Tenemos dos tipos de reproducciones aquí bien claras. Asexual y sexual. Asexual no hay sexo. No hay sexo, no hay macho ni hembra. ¿Entienden? No hay gametos sexuales. Sexual hay gametos sexuales. Como nosotros, las plantas son sexuales. Tienen gametos masculinos y femeninos. Presentan pared celular. ¿Qué significa? Miren, en esta parte, toda esta parte tiene células. Estas células tienen una capa protectora que lo protege, valga la redundancia, del tiempo, de las condiciones ambientales, del frío, del calor, de todo lo protege. ¿Por qué? Porque presentan una rica pared celular muy rica en quitina. Quitina es un polisacárido. Está pegado ahí, ¿ya? Dice, su cuerpo está representado por un micelo, y su conjunto de micelos que forman la hifa. Acuérdense que los hongos se reproducen por esporas, ¿ya? Acuérdense que los hongos se reproducen por esporas. Dice claramente, su sustancia de reserva es el glicógeno y la grasa. Y están en todos lados, como yo le decía. En todo ambiente hay hongos. En todo ambiente hay hongos. ¿Qué necesitan? Humedad. Solamente necesitan humedad. Cuando se acabó la humedad, se acaban ellos, porque es el primer requisito. ¿Ya? Continuamos por acá. ¿Qué más tenemos?
tenemos cómo se clasifican los hongos. Miren, hongos inferiores, los más comunes, y hongos superiores. Aquí vemos los 4 grupos de hongos. Y aquí vemos los ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá, cigomicetos, están por los mohos. Profe, ¿dónde encuentro los mohos? De repente en la mandarina, en las frutas que se honguean, le sale una especie de manchitas blancas, ese es hongo, ¿cierto? A él eso le llamamos mohos, cigomicetos. O micetos, ¿dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en el agua, principalmente hongos acuáticos. Hongos acuáticos, desarrollan una especie de manchas acuáticas, ¿ya? Basidomicetos, los más comestibles, ¿no? Los champiñones. O ascomiceto, asco de olor. Ahí están las levaduras, ¿no? Tienen ciertos olores característicos, ¿ya? Vemos acá, miren, cómo va el desarrollo y la reproducción y el crecimiento de un hongo. Progresivo, ¿eh? ¿Cómo va desarrollando la hifa? ¿Cómo va desarrollando la hifa hasta que se forme todo un micelo, ¿no? Miren cómo se va desarrollando la hifa hasta que se forme todo un micelo. Que seguimos acá. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Miren, ¿eh? Aquí, por ejemplo, ejemplares más comunes que ubicamos los hongos. Hemos conocido esta parte del moho, ¿cierto? El moho. Como vemos acá, la mandarina, la naranja, cuando lo dejamos de consumir, sobre todo en invierno, se honguea porque hay mucho más humedad. El pan, cómo se va hongueando esta mazamorra. El arroz, cómo se va llenando de hongos. El hongo aparece cuando la humedad se conserva ahí. Sí, amiguito, ahorita vamos a continuar, tranquilo, vamos a continuar por acá. Aquí tenemos el lado bueno, por eso decíamos en la parte inicial las ventajas. Los hongos no todo es malo, son muy buenos. Por ejemplo, gracias a los hongos se ha descubierto la famosa penicilina, al gran Alexander Fleming. El gran Alexander Fleming en el siglo XIX nos dejó como herencia la penicilina, de un hongo, el Penicillium notatum. En unas investigaciones que él realizó, queriendo descubrir un medicamento para curar ciertas infecciones, porque Alexander Fleming era un médico, trabajaba en un hospital, pero paralelamente tenía su laboratorio, quería descubrir un medicamento, una medicina para tratar infecciones de sus pacientes. En una de esas experiencias, él deja su laboratorio y cuando vuelve, había encontrado ciertas evidencias que él no explica en su libro, pero que sucedieron por causas naturales en donde las muestras, así como nosotros vemos acá abajo, ve, muestra, ¿cierto? Él en una muestra dejó muestras de hongo, cultivos de hongo. En otra muestra, cultivo de bacteria. Por accidente, la muestra de hongo había caído en el cultivo de bacteria. Y se habían mezclado. Cuando él observa, como un científico tiene la capacidad de observación muy desarrollada, él tuvo que darse cuenta que el hongo que había caído en la bacteria había ocasionado que las bacterias ya no aumenten su tamaño y se replieguen a un solo lado, eliminándose lentamente. Eso a él lo motivó a hacer el experimento ya en forma dirigida, dando como conclusión que ese hongo mataba a esa bacteria. Por eso es que a partir de ese hongo que se llama Penicillium notatum, es un nombre científico, y ahí él sacó la penicilina. ¿Te das cuenta cómo un hongo nos ayuda a combatir las bacterias? Y de ahí para adelante tenemos penicilina, ampicilina, megacilina. ¿Se da cuenta? Por eso hay científicos naturalistas que dicen que en la naturaleza está la enfermedad y también está la cura. Solo que el hombre progresivamente lo va encontrando, ¿no? Acá tenemos la penicilina, que es un aporte para la humanidad. Es una ventaja muy buena. La ricachela, pues jovencitos, sus papás por ahí que de repente han tomado. Ahorita en la cuarentena, no, porque estamos reservando, pero aquí está pues la de la cerveza, ¿cierto? La levadura del panetón que consumimos en Navidad, aunque ahora ya en todo tiempo se consume, cuando se antoja a la mamá su panetón, vamos a comprarlo y con una gaseosita lo tomamos, ¿no? Lo comemos.
Aquí, el lado negativo, pues jóvenes, el lado negativo. Pero esto también se puede prevenir, ¿eh? Mírenme, el pie de atleta. En la parte superior vemos el pie de atleta. No observamos el pie, sino el detalle. Cómo se llena de hongos y le va formando una comisura que es dolorosa. Inclusive hay hongos que entran a la uña. Hongos que entran a la uña y destrozan la uña. Y el médico lo tiene que sacar la uña, ¿cierto? Pero acá estamos hablando del pie de atleta, que es un hongo que se deposita en la comisura de los pies. Y le va comiendo porque es un hongo geométrico. Al hongo este le gustan las matemáticas, le gusta la geometría, le va tomando en forma, ¿cierto? Para eso se utilizan cremas. Y a veces cuando no se puede manejar la enfermedad, ya se hace un raspado, el médico hace un raspado, el dermatólogo hace un raspado, y ya específicamente determina qué tipo de hongo es, y le da unas pastillas que a veces daña el hígado, pues, ¿no? Eso es el detalle. Acá tenemos la tiña, miren, la tiña. Es otro hongo. Cómo va comiéndose geométricamente la piel, ¿cierto? El hongo. El hongo se trata con antibióticos, perdón, con cremas, con pastillas, ¿ya? Básicamente con cremas micóticas, ¿cierto? Acá, mira, tenemos una dermatitis, un problema de la piel muy común, dermatitis. También tenemos seborrea, ¿no? En el cabello, seborrea, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Muy bien, jovencitos, hasta ahí hemos llegado a explicar toda la parte que concierne a la explicación del PPT. Y como ya ustedes han visto que ya estamos en las 9:33, estamos dándoles su permiso para que puedan descansar 15 minutos y después de los 15 minutos regresamos y empezamos a participar con las preguntas y luego con las actividades que están preparadas para hoy día. ¿Está bien? Profe, disculpe.